Hola, mi nombre es Álvaro Salas Castro y soy el presidente del Laboratorio de la Democracia, Demolab, un centro de pensamiento que protege el contrato social costarricense e invita a la ciudadanía a participar activamente para cuidar la democracia. El día de hoy tenemos una invitada muy especial desde Cuba que nos está visitando, Rosa María Paya. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien, muy feliz de estar en Costa Rica. Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Muchas gracias, qué lindo tenerte. Después de 10 años de ser amigos otra vez por estos lados, quería preguntarte cómo sentiste hoy la interacción con el Parlamento, cómo está la Asamblea Legislativa y qué estás haciendo por Costa Rica. Bueno, en primer lugar, la solidaridad de varios de los diputados que estaban allí, que hablaron muy claramente sobre la necesidad de que Costa Rica se manifieste, de que sea coherente, de que sea vocal con respecto al hecho de que en Cuba no hay derechos humanos y que es necesario apoyar la democracia en mi país. También, lamentablemente, encontramos algunos diputados confundidos con lo que está pasando en la isla. Me refiero a que estamos en un momento en el cual hay casi 1000 presos políticos en mi país. Hay decenas de niños, y cuando digo niños digo menores de 18 años, menores de 16 años, que están siendo juzgados y están siendo enviados a prisión por salir pacíficamente a caminar en las calles cubanas gritando libertad, gritando patria y vida. Y es muy frustrante encontrar todavía, y sobre todo encontrarlo dentro de la clase política, a personas que han comprado la propaganda del castrismo, que han comprado la propaganda de un régimen que ha vendido mitos como el de la educación, cuando en mi país ni tan siquiera hay acceso a internet para la mayoría de los cubanos, mitos como el de la salud, cuando mi país vivió una de las peores crisis del COVID precisamente por la negligencia e incluso la desidia intencional de la dictadura. Mitos como como el del paraíso turístico, ¿no? Cuando Cuba es una prisión para los cubanos, ¿no? No hay ninguna razón en este mundo que justifique el no ponerse de parte del pueblo cubano en este momento, y esperamos que ese sea el estilo y ese sea el ímpetu del nuevo Parlamento. Así lo vimos con varios de los parlamentarios que estaban allí, que estuvieron también sumándose a la reacción mundial que existe, pero que tenemos que multiplicar y potenciar en favor de la libertad, en favor de la democracia en Cuba, y en favor de la democracia y la libertad en toda la región. Hablemos de la democracia y la libertad de la región y dividamos esto en dos partes. Primero, ¿qué te llevó a formar el movimiento, la Fundación Cuba Decide? Y segundo, ¿es el castrismo, el comunismo castrista, una amenaza para la región en América Latina? Definitivamente lo es. Y hablemos de eso en cuanto te responda la primera pregunta. Cuba Decide es una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema en Cuba, punto. ¿Hacia dónde cambiar el sistema? Por supuesto, hacia la democracia, hacia el Estado de Derecho, ¿no? Hacia una sociedad de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades, con igualdad ante la ley. En muchos sentidos hacia lo que el pueblo costarricense tiene, que por supuesto hay que mejorar, que hay que perfeccionar, pero los cubanos estamos prácticamente décadas o incluso siglos detrás por la involución que ocurrió en nuestro país con la llegada al poder de un movimiento que abrazó el comunismo y que instauró el totalitarismo en nuestro país. En medio de esa dictadura comunista que vive el pueblo cubano desde hace ya 63 años, y en medio de la propaganda y de la represión tan brutal que, como ustedes acaban de oír, la represión es tan intensa que afecta incluso a los menores de edad, donde las personas pueden terminar expulsadas de la universidad, expulsadas de sus trabajos, en la cárcel o asesinadas, como le ocurrió a mi padre, simplemente por decir lo que piensan, por intentar vivir en la verdad, por defender los valores en los que creen, por luchar por sus familias, por mantener incluso una creencia o una profesión de fe. Puedes ser perseguido en Cuba, y ante esa realidad el pueblo cubano se ha estado rebelando toda la historia que ha durado este comunismo. Uno de ellos es mi padre, que fue asesinado hace 10 años. En unos días estaría cumpliendo 70 años.
el 22 de julio del año 2012, fue asesinado en un atentado perpetrado precisamente por agentes de la inteligencia del régimen cubano para intentar callar su legado, para intentar callar a un movimiento que él impulsaba, del que él formaba parte, que era precisamente por la recuperación de los derechos humanos para los cubanos. El movimiento era el movimiento cristiano Liberación, ¿correcto? Así es, y el movimiento, este movimiento cristiano de liberación, trabajaba también con toda la ciudadanía y con la oposición, que en Cuba hay que entenderla como un movimiento en primer lugar por los derechos humanos de todos los cubanos y por el cambio democrático. Y en medio de esa lucha para que cambiara la ley y se garantizaran los derechos, la dictadura, en vez de abrirse a la participación ciudadana, la dictadura lo que hace es aplastar al ciudadano que tiene una intención diferente, que quiere tomar las riendas de su propia vida, que quiere que los cubanos puedan decidir su futuro. Y eso es precisamente lo que Cuba Decide continúa. Esa idea y esa propuesta de acción de tomar las riendas de nuestro propio futuro personal y nacional, y que seamos los cubanos quienes definamos el sistema y no una familia como la familia Castro, que lleva 63 años en el poder, todavía está en el poder en nuestro país, pone a un títere civil a fungir como presidente impuesto desde el poder, puesto a dedo por Raúl Castro, pero se queda con todo el dinero, con todos los recursos y secuestrando los derechos del pueblo cubano. Frente a eso, la propuesta de Cuba Decide es la movilización ciudadana, pero también de la comunidad internacional para que ocurra ese cambio y los cubanos podamos tener elecciones libres, justas y plurales. ¿Qué vimos? ¿Qué sabemos? Que no es suficiente con el pueblo en las calles como ocurrió en Cuba y como ha estado ocurriendo. Es también importante el apoyo de la comunidad internacional y por eso estamos en Costa Rica, pero tú me preguntabas algo que es... ¿Cómo el régimen comunista de Castro representa una amenaza para las democracias de América Latina? En tu experiencia como activista, en la experiencia de tu padre, que en paz descanse, y en la experiencia de este movimiento Cuba Decide, que está uniendo voces parlamentarias a nivel regional. Mira, este jueves 24 de febrero amanecimos a la noticia de que Rusia había invadido Ucrania. La semana pasada, el viceprimer ministro ruso estaba en La Habana. La dictadura cubana apoyó antes a Rusia y denunció y condenó nada más y nada menos que a la OTAN, incluso antes de que Naciones Unidas pudieran apoyar a la OTAN y condenar las intenciones y acciones de Rusia. Nosotros vivimos en un mundo totalmente interconectado, totalmente globalizado, donde poderes que no representan la democracia también están intentando afectar la estabilidad democrática de la región y hacer crecer los intereses en nuestra región. Y Cuba no solamente desde la dictadura cubana ha sido un operador de esos poderes, sino que ha sido por sí misma un cáncer que se ha esparcido por toda la región, desde los movimientos guerrilleros de los 60 hasta el narcotráfico, hasta el castrochavismo y el colapso de la democracia venezolana, hasta el potenciar, ayudar, incluso coordinar la represión dentro de Nicaragua. Y en este escenario todavía no he mencionado Costa Rica, y Costa Rica es, por supuesto, una democracia de la cual el continente se siente orgulloso, pero no está exenta de los ataques de los autoritarios de la región y no está exenta también de sufrir las consecuencias de lo que ha significado para el continente el haber tolerado por 63 años la dictadura cubana. Y ha resultado no solamente con el declive de la democracia y el colapso de la democracia en Venezuela y en Nicaragua y crisis en otros lugares de nuestra región, pero también con crisis migratorias forzadas, tanto desde Venezuela como desde Nicaragua. Ustedes han tenido que acoger a buena parte de la oposición y de la sociedad civil nicaragüense. Daniel Ortega ha sido el operador del castrismo en Centroamérica. Este pueblo tuvo que acoger
la crisis de migrantes cubanos en el año 2015, con miles de cubanos varados en la frontera sur nicaragüense, precisamente porque Daniel Ortega responde a órdenes de los Castro. Bueno, la orden ahora fue quitar las visas y hay miles de cubanos intentando llegar a Nicaragua. Muchos de ellos pasan por Costa Rica, varios de ellos han estado varados en Costa Rica. De ninguna manera lo que pasa en la región, este deterioro tan importante de la democracia y específicamente la acción del castrismo, de ninguna manera Costa Rica es inmune a esa acción y por eso, por supuesto, en primer lugar, apelamos a la solidaridad y al sentimiento de amor solidario del pueblo costarricense con el pueblo cubano, pero también cuando le hablamos a la clase política, le estamos diciendo apoyar la libertad y la democracia en Cuba es también defender la estabilidad democrática costarricense, es también defender la seguridad nacional costarricense, es defender la paz en Centroamérica. Hablemos un poco de participación ciudadana y paz. Algo que ha pasado en Costa Rica, Rosa, como vos sabes, desde 1948 hubo una junta segundadora de la Segunda República y el país se hizo bajo acuerdos entre la iglesia, la sociedad civil, la academia, la empresa privada, los diferentes partidos después de la revolución. Es una democracia institucional robusta y es un pequeño farolito de luz a nivel latinoamericano. Sin embargo, nos afecta la desilusión, la apatía, el abstencionismo de los más altos que hemos tenido en las últimas elecciones. ¿Qué tan importante es desde la óptica tuya como cubana y activista preservar la cultura de la participación ciudadana para proteger las democracias y las instituciones? ¿Qué podríamos hacer nosotros como costarricenses para participar y no dar por sentado lo que tenemos tan precioso en este momento, que es la libertad? Defenderla es fundamental. Participar para defenderla es fundamental y no nos podemos equivocar. Está en peligro en toda la región. Hay un factor importante en esa amenaza, es la acción de la dictadura cubana, del castrochavismo en todo el hemisferio, pero la sensación de apatía que vemos incluso entre los más jóvenes, ¿no? En nuestra generación y las generaciones siguientes es muy peligrosa, porque le abre el camino precisamente a una fuerza que no tiene en sus mejores intereses la mantención de la democracia ni de las libertades. Y lo único que tiene que hacer el pueblo tico es mirar para el lado, es ver lo que ocurrió en Nicaragua, lo que ocurrió en Venezuela, lo que puede estar pasando en Bolivia en este momento. La democracia hay que defenderla, la libertad hay que defenderla y gracias a Dios en este país ustedes tienen las urnas para eso. Por eso estamos luchando nosotros desde Cuba Decide, para que podamos decidir en las urnas el futuro de nuestro país. En mi país no hay elecciones hace más de 70 años. Hace más de 70 años que en Cuba no hay elecciones libres, justas y plurales. La última persona que participó en unas elecciones más o menos libres en mi país tiene casi 90 años en este momento. Y qué importante lo que acabas de mencionar, porque en las elecciones pasadas, como dije, tuvimos de las tasas de abstencionismo más altas. Aquí hay que votar y hay que participar siempre y proteger esto. Vamos a hablar también, Rosa, contame sobre este proceso que estás haciendo un llamado urgente, no solo por los presos políticos, pero también por la Declaración de Miami y el Foro Parlamentario Transatlántico. ¿Qué es el Foro Parlamentario Transatlántico? ¿Cuál es su alcance? ¿Y cómo podemos nosotros desde Costa Rica, tanto desde la ciudadanía y de la organización civil, apoyarte? Hay ya varios diputados, algunos salientes, la mayoría entrantes en la nueva asamblea que se han unido al Foro Parlamentario Transatlántico y es una coalición de parlamentarios europeos, muchos de ellos miembros del Parlamento Europeo, o sea, de la Unión Europea, también senadores y congresistas de Estados Unidos y de Canadá y ahora de América Latina por la libertad en Cuba y por el derecho a vivir en democracia del pueblo cubano. Por supuesto, en el documento fundacional, en esta declaración de Miami a la que se han sumado ahora parlamentarios costarricenses, se reconoce las consecuencias tan nefastas que ha tenido para la región la injerencia del régimen cubano en todo el hemisferio y se defiende
desde la posición de defender también la paz y la seguridad nacional en cada uno de los países. Básicamente, estos parlamentarios se comprometen con ser agentes de cambio en sus países, con incidir ante los gobiernos, ante su ejecutivo, a usar sus plataformas también de cara a sus sociedades para denunciar lo que está ocurriendo en Cuba, para denunciar la legitimidad del régimen cubano, para trabajar porque los gobiernos actúen poniendo presión sobre los dictadores. Es importante que Raúl Castro, que su hijo general Alejandro Castro Espín, que su yerno al mando del conglomerado militar cubano, que son la mayoría de las empresas que hay en Cuba, y las que no están dentro del conglomerado militar están en el conglomerado estatal, que está debajo del conglomerado militar, y está todo bajo la égida de la familia Castro y un puñadito de generales que además son criminales internacionales, no solamente por su corrupción, sino por su involucramiento en crímenes de lesa humanidad, por poner a adolescentes en prisión, por decir libertad en la calle. Esa gente, esas personas con nombre y apellido, deben ser sancionadas por todas las democracias de nuestro hemisferio. No deberían poder estar volando libremente, como no pueden hacer los cubanos, a cualquier parte del mundo. Y estas son decisiones que tienen que tomar los pueblos y los gobiernos de la región, decisiones que se toman también dentro del sistema interamericano, o sea, en la OEA, que tendrá su próxima cumbre de las Américas este verano. Esperamos que Costa Rica, que es el ejemplo, que es la esperanza del continente, lleve el tema de los derechos humanos en Cuba, de la democracia en Cuba y de condenar la injerencia de la dictadura cubana en el resto de la región, que ponga ese tema ahí en la cumbre de las Américas, en el Consejo Permanente, donde se reúnen todos los ministros del continente. Hace falta una reacción mundial de defensa de la democracia y en nuestro continente empieza por defender la libertad en Cuba y con ella la estabilidad democrática en toda la región. Rosa, muchísimas gracias. Sé que tenés bastantes reuniones el día de hoy, de hecho también con la diáspora cubana aquí en Costa Rica. Y mi última pregunta es como hija, como madre, como activista, que has pasado gran parte de tu vida luchando por estos ideales y por los valores de la transparencia, la democracia y la participación ciudadana. En este momento Costa Rica está en un punto de inflexión. Hay muchísima apatía, no solo por la desilusión que hay de los gobernantes y de los resultados de las últimas administraciones públicas, sin apuntar lados los últimos años. Y yo comparto cierta parte de esa apatía de los costarricenses en la administración. Vos mencionabas que es claro y que es importante defender la democracia, que no podemos darla por sentado. ¿Qué crees que las futuras generaciones podrían aprender del caso de estudio que has vivido vos, lo bueno y lo malo, para poder nosotros proteger esa democracia? Y además, para dejarte ir, tu papá debe estar muy orgulloso, y como padre también, y vos que conoces a mi hija, creo que tenemos que velar por el futuro de las próximas generaciones. Y esto es un problema que nos atañe a todos. Entonces quería más hacerte una pregunta más mundana. ¿Qué es lo que sentís después de esta visita a Costa Rica? Después de lo que hablamos, después de los datos, y cómo podemos aprender del caso de estudio tuyo para mantenernos siempre vigilantes. Yo creo que hay mucha desinformación sobre lo que está pasando en mi país, incluso sobre lo que está pasando en el país vecino de Costa Rica, que es Nicaragua, y eso es un reto para todos, ¿no? Es un reto para nosotros, es un reto para el movimiento democrático cubano, es un reto para ustedes, y sobre todo las generaciones más jóvenes. Nosotros tenemos que buscar informarnos sobre la base de los hechos, más allá de las ideologías, más allá de los prismas que le pone la propaganda a la manera de ver la realidad. Hay que buscar el enfrentarse con esa realidad. Porque mira, no importa en qué posición estés en el espectro político. Si defiendes la democracia, no puedes estar a favor de un régimen que no ha hecho elecciones libres en 70 años. Si defiendes la democracia,
No, es que si defiendes la familia, si defiendes el poder vivir bajo tus términos, si defiendes el poder tener una oportunidad de ser feliz en tu país, no puedes estar de acuerdo con un régimen que manda adolescentes a prisión por decir lo que piensan. No puedes estar de acuerdo con un régimen que mata a los mejores de sus hijos por atreverse a proponer una alternativa distinta. No puedes estar de acuerdo con un régimen que ha acabado con países vecinos, con la estabilidad y con la prosperidad de estos países. Y si estos son conceptos tan elementales, y yo creo que además resuenan con una juventud que obviamente está enamorada del cambio y que quiere hacer, y lo hemos visto en muchos lugares de nuestro continente en los últimos tiempos. Entonces lo que falta es que se enteren. Y en cuanto se enteren, yo estoy segura de que se van a poner del lado correcto de la historia, que en cada país se trata de defender la libertad, los derechos y la democracia allí donde estén, y en el caso de América Latina, de defenderla en los lugares donde las dictaduras se han hecho una realidad. Lamentablemente, el cáncer está en mi país, las metástasis están en todos lados. Tenemos que acabar con la cabeza del pulpo y avanzar como latinoamericanos hacia el futuro. Rosa María Paya, líder de Derechos Humanos de Cuba Decide y activista por la participación ciudadana en la región. Muchísimas gracias, Rosa, por tenerte el día de hoy en Costa Rica. Muchas gracias.